Nuestro debate anterior, él confesó que no estaba en contra del pastorado femenino, ¿no? Eso lo tengo en cuenta. Bueno, pues, quisiera saber que nos demuestre, pues bíblicamente, por qué Diego Sic, o qué versículos utiliza Diego Sic para no estar en contra ni a favor del pastorado femenino, ¿no? Ya que, pues también Diego Sic dice que predicar y creer solo lo que está en la Biblia. De manera que, por si alguna razón, ¿no? Él recurriera a otras fuentes que no sea la Biblia, para defenderse, pues habrá demostrado pues que no puede demostrarlo con la escritura, ¿no? Que no puede demostrar un pastorado femenino con la escritura. De esta manera esperamos que Diego Sic pues no trate de jugar también con las palabras y querernos confundir a todos y decir que diáconos, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros pues son todos sinónimos, ¿no? Y todos estos pueden llamarse pastores sin ningún problema. Si el señor Diego Sic al querer decir esto, un ejemplo, que Feber era diaconisa y por tanto el resultado, según Diego, pues que fuera una líder, una pastora, pues primer punto, ¿no? Yo conozco varios evangélicos que están aquí abajo en mi chat, incluso en el chat de Diego Sic, que son diáconos, ¿no? Y diaconisas. Y les preguntaría, ¿son pastores? Y la respuesta pues, es un rotundo no. Segundo, las palabras en el griego son polisémicas, debemos recordar. Tendríamos que demostrar al Señor a qué verdaderamente se refiere Pablo cuando llama diaconisa a algunas mujeres. Y tercer punto, pues Diego Sic tendría que demostrar bíblicamente que esas mujeres diaconisas en algún momento, si llegara a utilizar este argumento mi antagonista, pues llevaba una iglesia a cargo, ¿no? Pero bien, comienzo. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 se nos dice que Adán y Eva ambos fueron creados a imagen de Dios, pero Adán fue creado primero, luego Eva como ayuda idónea. El Nuevo Testamento retoma este orden como argumento teológico. En 1 Timoteo 2:13 dice, porque Adán, Pablo dice a Timoteo, porque Adán fue formado primero después de Eva. Desde aquí vemos como una estructura prácticamente jerárquica diseñada desde la creación, en el cual el hombre tiene una responsabilidad de liderazgo. Y no estamos hablando de machismo. También vemos que en 1 Timoteo 2:11 y 12 dice, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pablo aquí habla en el contexto de la enseñanza doctrinal con autoridad, que prácticamente se interpreta como una función pastoral. En 1 Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Si Pablo hubiera querido enseñar a Timoteo que las mujeres podían ejercer una función obispal dentro de la iglesia, pues claramente lo hubiera dicho, ¿no? Y el texto hubiera sido, no sé, que la obispa sea irreprensible, esposa de un solo hombre. Pero pues ¿qué puedo decir? Para su desgracia, pues no lo dice, ¿no? También vemos que el propósito de la carta es instruir a Timoteo sobre cómo debe organizarse la iglesia en Éfeso, entre las falsas doctrinas y para establecer un orden en la iglesia, vaya. El propósito de la carta, el propósito de las cartas de Timoteo, ¿no? Porque en donde anteriormente mencioné, 1 Timoteo 2:11 y 12, la mujer aprende silencio. A eso se refiere, ¿no? Pablo no apela a una situación cultural local, sino a un orden de la creación, como lo mencioné anteriormente en el versículo 13, lo cual pues refuerza la universalidad de que el hombre está por encima de ciertas cosas ¿cómo se llama? En lo que es el mandato de Dios, ¿no? En lo que es la iglesia de Dios. En 1 Timoteo 3:1 y 2, perdón, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer. El lenguaje utilizado, vuelvo y repito, es masculino y enfatiza que debe ser marido, lo cual ha sido interpretado como modelo de liderazgo masculino en la función pastoral. También vemos que en la elección de los 12, Lucas, lo podemos ver en Lucas 6:12 al 16, Jesús escogió solo varones como apóstoles, a pesar de que había muchas mujeres seguidoras suyas, como dice en Lucas 8:1 al 3. Si Jesús hubiera querido, nada más lo digo en los versículos para avanzar, si Jesús hubiera querido incluir mujeres en funciones pastorales con autoridad, lo habría hecho pues claramente desde el principio, ¿no? Ya que muchas mujeres lo seguían, tenía muchas mujeres a su alrededor. No sé, a lo mejor más adelante, qué sé yo, Diego Sig me quiera decir como un día me dijo un evangélico, que pues al principio todo iba a ser muy fuerte, ¿no? Y que el Señor Jesucristo primero escogió a hombres porque los sufrimientos iban a ser más y más adelante pues se calmarían los problemas y pues ya podían haberse escogido mujeres, ¿no? Pero si tal fuera el caso, pues yo les diría, ¿no? ¿Qué pasó con María Magdalena? Era una prostituta y le iban a matar a pedradas, ¿no? ¿Qué más fuerte que eso recibirían las mujeres? Entonces nos damos cuenta que las mujeres y los hombres pues prácticamente estaban preparados
para muchas cosas feas, ¿no? Y en aquellos tiempos. Pero pues claramente el Señor no quiso elegir mujeres y punto. Ah, ahora también podría ser un argumento de Diego Sick o de mi antagonista decir que los apóstoles, solamente los apóstoles tenían que ser varones. Y no, qué sé yo, ¿no? Y no los demás. Pero bueno, ¿qué me dice de los 70 en Lucas 10? ¿Hay alguna mujer? La escritura dice en Lucas 10, 1 en adelante, después de estas cosas el Señor designó también a otros 70, a otros, no dice a otras. Y no hay registro, vaya, bíblico que nos muestre que también incluyeron mujeres. No lo hay, no hay ninguna prueba. Entonces, la posición bíblica contraria al pastorado femenino que yo tengo no niega el valor ni los dones espirituales de la mujer, pero se distinguen entre funciones y roles entre la comunidad cristiana. ¿Mujeres pueden enseñar a otras mujeres? Claro que sí, lo dice Tito 2, capítulo 2, 3 al 5. ¿Pero esto las hace pastoras? Pues obvio que no. ¿Las mujeres pueden profetizar? Claro que sí, lo vemos en Hechos 21, 9 y 1 Corintios capítulo 11, versículo 5. ¿Y eso las hace pastoras? Pues claro que no, ¿no? ¿Pueden servir con gran eficacia? Claro que sí, en Romanos 11, 1 al 2 lo vemos. ¿Y eso las hace pastoras? Pues la respuesta es un rotundo no, ¿no? ¿Verdad? A las mujeres no se les asigna el rol de liderazgo pastoral o de enseñanza con autoridad sobre los hombres. Esto es por mandato apostólico, ¿no? A menos pues que el señor Diego sí, no sé, de repente pues quiere ir en contra, ¿no? Del mandato apostólico que ya está establecido en la Biblia. Ahora bien, también daré algunos versículos en los que algunos evangélicos pues apoyan su defensa contra el pastorado femenino. Y este es Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Algunos evangélicos creen que este versículo muestra una igualdad espiritual y funcional dentro del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Pero hay que leer el contexto de Gálatas 3:28. El capítulo 3 de Gálatas no trata del ministerio eclesial o los roles en la iglesia, sino de la justificación. Pablo está argumentando que tanto judíos como gentiles, hombres y mujeres, son igualmente herederos de la promesa de Abraham por medio de la fe, no por la ley. El texto habla de igualdad en salvación y dignidad, no igualdad de funciones dentro de la iglesia. Porque el argumento, si ese fuera un argumento de Gálatas 3:28, pues nos llevaría al absurdo. ¿Por qué? Porque si se usa Gálatas 3:28 para eliminar diferencias de rol entre varón y mujer dentro de la iglesia, entonces pues también lo tendrían que hacer con los judíos, ¿no? Y el judío el día de mañana, pues, o cualquier judío puede llegar a la iglesia de Diego Sig y empezar a predicar y es pastor, ¿no? Pero obviamente que no, ¿verdad? No se puede utilizar así, ni es el contexto. Entonces, es lo que le estoy diciendo. Trata de los roles en la iglesia, no trata de los roles en la iglesia ni un ministerio eclesial, sino que Gálatas 3:28 habla de la justificación. No tendría nada que ver. También hay algunos que para defenderse, ¿no? Para defender algo, hablan pues de Débora, ¿no? De Jueces 4:4, que gobernaba en aquel tiempo. Voy a leer rápido. Gobernaba en aquel tiempo a Israel, en Jueces 4:4 dice, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora profetisa, mujer de Lapidot. Algunos de ellos dicen, para defenderlo, que Débora no solo profetizaba, sino que era juez y líder militar de Israel, lo que implicaba una autoridad espiritual y civil. Pero el rol de Débora no era equivalente al de un pastor como en el Nuevo Testamento, ¿no? Débora fue una jueza y profetisa, no sacerdotisa ni una líder del culto levítico, oficio reservado ¿solo a quién? Así es, a los hombres. El oficio del pastor del Nuevo Testamento es un oficio eclesiástico, ¿no? Que implica una enseñanza doctrinal y autoridad espiritual sobre la iglesia, funciones reguladas por instrucciones, vuelvo a repetir, apostólicas, como lo vemos en 1 Timoteo 2:12, en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Débora no actuó dentro del sacerdocio ni del templo, nunca ofreció sacrificios ni ministros en el tabernáculo. Su liderazgo fue civil y profético, no eclesiástico. En el Nuevo Testamento el liderazgo espiritual tiene otra naturaleza y está claramente regulado por los apóstoles. Bueno, tampoco dice que Débora fue pastora, ¿no? Y pues no le serviría de nada. Entonces, pues si ya que estamos en el Antiguo Testamento y si quisiera hablar de Hulda y Miriam, pues vamos a hacerlo, ¿no? Hulda en Segunda de Reyes 22, 14 al 20, Hulda fue profetisa, Hulda fue profetisa y no pastora. Nunca enseñó públicamente ni lideró una congregación. Su intervención fue ocasional y profética, no un ministerio continuo de enseñanza o gobierno espiritual. También tenemos a Miriam, ¿no? En Éxodo 15, 20, 21. Miriam fue profetisa y líder musical, no pastora ni sacerdotisa. Cuando quiso igualarse a Moisés en autoridad, pues Dios la castigó con lepra, ¿no? En Números capítulo 12, del 1 al 10, demostrando que su rol tenía límites.
Nunca dirigió al pueblo ni enseñó acerca de la ley. Y no sé, utilizar estos versículos para la defensa del pastorado femenino, pues es como si quisiéramos utilizar la poligamia de David para aplicarla hacia nosotros, ¿no? Que ahora podemos tener más mujeres. Pero bueno, pero pues supongamos que el señor Diego sí, pues utiliza estos versículos, ¿no? Y infiriera un pastorado a estas mujeres, porque pues eran líderes. Pues vamos, entonces pues vamos a también a incluir a Jezabel, ¿no? Reina de Israel, que sale en Primera de Reyes 16:21 y Segunda de Reyes 9. Y por ahí pues metemos también a Talía, reina de Judá, que sale en Segunda de Reyes 11, y también a la reina madre de Joacás y Joacim, que sale en Jeremías 13:18. Eh, y de una vez que meta a todas las mujeres, ¿no? Y es más, que meta la tan mencionada por algunos evangélicos a la reina del cielo, ¿no? Que se quejan en Jeremías 7:18 y Jeremías 44, 17, 19. Pues sabemos que era una diosa, ¿no? Pero pues si se quieren ir al Antiguo Testamento para defender el pastorado femenino, pues ya también que las ocupe, ¿no? Pero bueno, también utilizan a Priscila en Hechos 18:26. Priscila, junto a con su esposo, Aquila, enseñó a Apolos, un predicador, corrigiendo su doctrina. En varias menciones, el nombre de Priscila aparece con su esposo, lo cual mucho protestante infiere que, según Priscila, ejercía un rol prominente en el ministerio. Ahora, el contexto de Hechos 18:26 no es una enseñanza pública ni eclesial. Dice, y le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Hechos 18:26. Priscila y Aquila no corrigieron a Apolos en público, sino que le tomaron aparte, lo cual no constituye un acto de predicación o enseñanza pública con autoridad en la iglesia. Repito, repito, no fue una enseñanza pública. El texto dice, le tomaron aparte, lo cual indica un acto privado, no una predicación y enseñanza pública en la congregación o hacia una congregación, ¿no? No hay evidencia de autoridad pastoral. Priscila ni Apolos son mencionados como pastores, sino explicando junto con su esposo Apolos como simples creyentes. Perdón, explicando junto a su esposo a Apolos como simples creyentes. ¿Ok? El contexto es una corrección doctrinal informal dentro de los creyentes como creyentes y no una enseñanza formal de pastores como pues quien dirige una iglesia, ¿verdad? Otro versículo muy utilizado es Febe, ¿no? Recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa en la iglesia en Creta. Muchos evangélicos dicen que Pablo llamó diaconisa en griego diáconos, el mismo término que se usaba para los varones, determinando así que pues ella había ejercido, que sí había mujeres dirigiendo una iglesia. Pero miren, sabemos que las palabras en el griego son polisémicas. La palabra diaconisa es interpretada como sirvienta o ayudante. El término griego utilizado en Romanos 16:1 y 2 es diáconos, que literalmente significa servidor, y se utiliza en un sentido general, no en un sentido litúrgico, aquí en Romanos 16:1. ¿Por qué? Porque esta misma palabra también se aplica para Jesucristo en Romanos 15:8. Entonces, ¿terminaríamos diciendo que Jesucristo era un diácono, como lo fueron los hombres, así como dice Primera de Timoteo 3:13? Pues claro que no, ¿no? Y esa misma palabra se ocupa para Pablo en Primera de Corintios 3:5. Pues entonces terminamos diciendo que Pablo era un diácono. O sea, él mismo, como en Primera de Timoteo 3:13, pues obviamente que no. Ninguno de ustedes van a aceptar que Pablo era diácono. Entonces, por tanto, algunos sostienen que Febe fue una mujer piadosa que servía a la comunidad como creyente de la iglesia y no como diaconisa con autoridad ministerial u ordenación. Además, el contexto no implica una ordenación. Pablo no dice que Febe fuera ordenada como diaconisa, ni que tuviera funciones litúrgicas o de enseñanza pública en la iglesia. ¿Cuánto me queda? ¿Ya nada? Un minuto. Bueno, a ver si me permite terminar esta idea, ¿no? También otro versículo más, las hijas de Febe en Hechos 21:9. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Eran profetisas, pero no se dice que fueran pastoras o líderes de congregaciones, ¿no? Profetizar no es lo mismo que pastorear. Profeta y pastor son dones diferentes y ministerios distintos. En Efesios 4:11. Pero si Diego sí quisiera mezclarlos, entonces Efesios 4:11 que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si Diego sí los quisiera mezclar o decir que son sinónimos, pues Efesios 4:11 tendría que decir esto. Y él mismo constituyó a unos pastores, a otros pastores, a otros pastores, a otros pastores y pastores. Digo, porque son sinónimos, ¿no? Digo, si eso quisiera ligar o juntar, no sé, utilizarlos como sinónimos. Pero ellos mismos son capaces de hacer distinciones entre lo que ellos llaman los 5 ministerios, ¿no? Nada más termino esto, porque si profetizar implica que es un pastor, pues, vuelvo y repito, ¿no? Pues entonces aplicaría los 5 ministerios, pero no creo que sostengan esa posición, porque Diego es evangelista. Y le preguntaría a Diego, ¿eres pastor? Pues yo creo que me va a decir que no, ¿verdad? A menos que me diga que sí, pues imagínense cuántos pastores habríamos aquí, ¿no? Solo por evangelizar. Ya ahí quedé. Termina la idea. Ok, no, ya hasta la perdí. No, está bien, no, ya nada más era eso, ¿no? Que Efesios 4:11, pues
Si fueran sinónimos, pues entonces pues todos serían pastores, ¿no? Eso es todo, gracias. Perfecto. Les va a sonar la campanita cuando se termine el tiempo, ¿eh? Ese sonidito que escucharon es el mismo que van a escuchar cuando se les acabe el tiempo. Diego Sic, 15 minutos desde que inicies a hablar, por favor. Adelante. Padre amado, muchas gracias por esta noche. Le pido que en el nombre de su Hijo amado y que su Espíritu Santo me dé sabiduría, entendimiento y que todo lo que enseñe sea bajo su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Perfecto. Diego, como siempre, que quede claro que la oración que hiciste no te la conté en el tiempo porque es una oración, ¿sale? No hay problema. Perfecto. Adelante. Muy bien. Una vez más voy a aclarar que no estoy en contra ni a favor del pastorado femenino. Voy a dar los puntos por qué. En primer lugar, ¿por qué no estoy a favor? Porque claramente no hay evidencia bíblica que Jesús haya establecido apóstolas. No existe. Cuando Él llamó a los 12, está claro y la evidencia está que Él llamó a 12 varones para ejercer el ministerio de apostolado, porque nuestro debate es pastor. Entonces, en ese sentido, no estoy a favor porque realmente no hay. Y luego, si vamos a las cartas de Pablo, tenemos varias cartas de Pablo, no hay evidencia de que Pablo haya establecido obispas, presbíteras o pastoras, no hay evidencia. O sea, estoy siendo bien claro. No hay evidencia en ese sentido, por eso no estoy a favor. No estoy a favor. Ok, pero tampoco estoy en contra. No estoy en contra. ¿Por qué? Porque todos aquellos que están en contra, o sea, tajantemente están en contra, únicamente tienen 2 versículos y son estos 2 versículos que yo voy a analizar. Primer versículo es Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Cuando utiliza el término dominio, bueno, estamos hablando de autoridad, o sea que la mujer no puede tener autoridad sobre el varón. Si este pasaje nosotros lo vamos a traer en el contexto ministerial, que definitivamente la mujer no puede enseñar, entonces, ¿qué hacemos con esas mujeres que sí ejercieron enseñanza? Por ejemplo, tenemos a Priscila y Aquila. Dice que cuando encontraron a Apolos, y dice que le encaminaron en el camino del Señor. ¿Eso no es enseñanza? ¿Acaso no es enseñanza eso? Allí ejercieron enseñanza. Aquí en Primera de Timoteo 2:12, aquí no está hablando de pastorado para aquellos que se oponen tajantemente. Aquí no tiene que ver nada pastorado. Aquí está hablando enseñar, pero ¿en qué sentido? En el sentido del matrimonio, en el sentido de que la mujer no puede tener dominio sobre el varón. Muy bien, porque voy al 15. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación y con modestia. Sebas tendrá que en su refutación explicarnos el versículo 15. ¿De qué engendramiento está hablando Pablo? ¿El engendramiento de parir hijos o en el sentido espiritual? Solo les recuerdo que la mujer no engendra, el que engendra es el varón. Es obvio que aquí está hablando en sentido espiritual, porque Pablo dice en Filemón 1:10, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pregunto,
Pablo está hablando de engendramiento carnal, obviamente que no, está hablando en el sentido espiritual. Entonces, si Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, está prohibiendo enseñar en el sentido ministerial, entonces el versículo 15, ¿dónde lo dejamos? Porque para engendrar a un hijo espiritual, sí o sí necesito enseñar. ¿Cómo voy a engendrar a un hijo espiritual si no lo enseño? Muy bien. Otro pasaje a considerar es 1 Corintios 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Ok, en este contexto, los que se oponen tajantemente al pastorado femenino, es este pasaje que utilizan. ¿Está hablando aquí Pablo de pastorado? Claro que no. ¿Cuál es el contexto acá? El contexto que hay un desorden en esta iglesia de Corinto. Lo que Pablo estaba poniendo en orden era la profecía, el don de lenguas. Había un descontrol y él decía, callen. Y luego, pues era una iglesia con mucho desorden y todo el mundo hablaba al mismo tiempo. Y Pablo escribió esta carta para poner orden. Porque si Pablo está hablando en sentido ministerial, que la mujer tajantemente debe de callar en las congregaciones, entonces, ¿qué hacemos con 1 Corintios 11:5? Dice, pero toda mujer que ora o profetiza, profetiza. Si Pablo está diciendo en 1 Corintios 14:34, tajantemente la mujer callado, como decimos en buen guatemalteco, zíper cerrado, la boca tajantemente no tiene que hablar. ¿Pero por qué dice Pablo? Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiere rapado. O sea que sí, la mujer estaba profetizando, estaba ejerciendo un ministerio de profecía, de profetizar. Entonces, ¿en qué sentido acá en 1 Corintios 14:34 Pablo está diciendo que se callen en un desorden dentro de ese contexto, en esa iglesia allí en Corinto? Pablo manda a callar, porque si fuera tajas que profetizan, en 1 Corintios 11:5 profetizaban ¿qué? A las casas, a los árboles. ¿A quién le profetizaban? ¿En las calles? ¿En el mercado? ¿O qué? Ok, muy bien. Ahora, en Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí Pablo está dejando claro que en Cristo, ahora dentro del Evangelio, somos uno. Ya no hay hombre, no hay varón, no hay judío, no hay libre, todos somos unos en Cristo. A mí me llama la atención en Hechos capítulo 8, versículo 12. Perdón, primero voy al 6. Hechos 6:5. El contexto dice que la iglesia iba creciendo y creciendo y hubo murmuración porque se desatendía a las viudas. Y entonces los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros descuidemos la palabra y la oración para atender a las viudas, o sea, servir. Entonces dice el 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, quiero que subrayen Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón y a Pármenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Muy bien, estos 7, ¿para qué fueron elegidos? Ellos no fueron elegidos para predicar, ni mucho menos. Fueron elegidos para servir, porque los apóstoles ya no se daban abasto. Fueron elegidos para servir. Ojo, para servir. Porque si estos 7
su trabajo era servir o no era servir, que son los diáconos, porque vaya al griego, la palabra servir es diácono, vaya al griego. Muy bien, pero me llama la atención que en el capítulo 8, versículo 12, ahora Felipe ya está predicando, porque los que ejercen, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿En qué momento Felipe comenzó a predicar? ¿Cuando él era servidor? Bueno, Primera de Timoteo 3:13 nos explica: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál sería ese grado honroso que ellos van ganando si ejercen bien el diaconado, si ejercen bien su servicio? Bueno, es que se les puede dar otro cargo, como vemos claramente que pasó con Felipe. Era servidor, ahora ya predica el evangelio. ¿Hay diaconisas en el Nuevo Testamento? Por supuesto que sí. Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces, aquí vemos que habían mujeres también que servían. ¿Quiénes podrían? Vuelvo y repito, tampoco me opongo. ¿Quiénes podrían ejercer el llamado? No cualquiera lo puede hacer, obviamente que no. Aquellas mujeres que de verdad han demostrado un buen servicio, como califica para los hombres, los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Aquella mujer que realmente trabaja bien en la obra de Dios, bueno, al final de cuentas, ¿quién es el que honra a la persona? Es Dios. En el pasado, vemos ya también las mujeres en acción. Por ejemplo, vemos en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 14, a una mujer que se llamaba Hulda. Esta mujer era profetisa. Entonces ya vemos que sí, las mujeres siempre han tenido un rol importante dentro del pueblo de Dios. En Jueces 4:4, una mujer que era Débora, dice que era gobernadora. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Entonces vemos a esta mujer gobernar al pueblo de Israel, el cual era totalmente lícito, porque si Dios permitió que esta mujer gobernara a Israel, es porque no habían varones. ¿Por qué el día de hoy muchas mujeres tienen que tomar el pastorado? Porque tristemente hay varones que no se arman de valor, como seguramente pasó en esa temporada en Israel. Seguramente no había un varón que se armaba de valor y tuvo que tomar la batuta una mujer llamada Débora. En ese sentido tampoco me opongo, porque no hay un solo pasaje que diga que no pueden haber pastoras. En la refutación, él tiene que demostrar un pasaje donde Pablo prohíbe pastoras. Si él me quiere traer, porque en su argumento, perdón que estoy metiendo esto, ¿verdad? Entonces, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34. Si ese va a ser el argumento, vuestras mujeres callen en las congregaciones. O sea, si vamos a tomar ese pasaje como un argumento para decir que la mujer definitivamente no puede ejercer el pastorado, pero ahí no está hablando de pastorado. Ahí está hablando que callen en las congregaciones. Pero ¿qué vamos a hacer entonces con las evidencias que había mujeres que profetizaban? Por ejemplo, si vamos al Hechos capítulo 21, versículo 8, dice que al día siguiente Pablo y los que estaban con él fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Si las mujeres en la congregación tajantemente, como dice Primera de Corintios 14:34, deben de callar, callen. Entonces, ¿por qué Pablo no reprendió a Felipe? ¿Por qué Pablo no le dijo a estas 4 jovencitas, ustedes no pueden hablar en la congregación? Porque mi pregunta, ¿dónde profetizaban estas jovencitas?
profetizaban en los ríos, en los volcanes, en las montañas. Obviamente le profetizaban a la iglesia, le profetizaban al pueblo de Dios. Entonces no podemos tomar tajantemente 1 Corintios 14:34, utilizar este pasaje para prohibir que la mujer no puede ejercer pastorado. Entonces, di mis puntos, por qué no estoy a favor y por qué tampoco estoy en contra. Entonces, eso es, ahí la dejo, creo que más que suficiente. Muchas gracias. Perfecto, te quedaban alrededor de 30 segundos, ¿sale? Permítanme un segundo, vamos a cambiar esto aquí para poner los 10. Perfecto. Voy a dar un tiempo prudencial por si quieren ir a tomar agua, quieren ir al baño, saludar a los que están en sus canales. Solicito que le den tap tap a la pantalla de Diego, al de Cefas y al mío. ¿Sale? Adelante, Diego, te doy la oportunidad que puedas saludar a tus seguidores mientras. Saludos, saludos. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Compartan, por favor. Denle tap tap. Es importante que le den tap 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 tap. Tomen 20 segundos, tap tap, para que pues se haga más orgánico aquí en TikTok. Es todo. Cefas. Saludos, hermanos, bendiciones a todos los que me siguen, a Lulu, Eloy, las que están aquí abajo, las mujeres, si no las nombro, discúlpenme. A Javier Vega, Nelson, a todos ustedes, gracias. Por ahí anda Miguelito, el profeta de los últimos tiempos y maestro. Y eso no significa que sea pastor. Saludos, hermanos, bendiciones. De mi parte, saludos a todos los que están siguiendo todos los canales, que Dios les bendiga, los guarde, los proteja. Solo quiero hacer una aclaración, se apagó la pantalla porque no le tenía conectado el cargador. Fui a la cocina y me estaba preparando unos snacks en lo que estaba escuchándolos. Ahí van a disculpar, no es que sea deshonesto, sencillamente es que pues me fui, se apagó la pantalla, bueno, fue culpa mía porque no tenía el cargador. Media vez esté conectado el cargador, la pantalla no se apaga. Así que me van a disculpar. Diego, fíjate, me están aquí acosando con spam diciendo que Cefas te obligó a este debate. ¿Es correcto eso, Diego? No. Es que lo que pasa es que las personas, tú sabes cómo son, malinterpretan todo, pero Solo no le quiero hagas caso. que hagas la aclaración porque dice que aquí estaban diciendo que Cefas te había obligado. No, lo que yo dije es que para mí este tema no es relevante. Para mí no es relevante, pero como le di mi palabra, tengo que cumplirlo. Pero no estaba diciendo que él me estaba presionando, para nada. Las personas son buenos para eso, tú ya sabes. Perfecto. Solo para que quede claro, pues en honor a la verdad, para que no se hagan lo que son levantar falsos, ¿verdad? Para que se maneje en honor a la verdad. Y pues continuando, seguiría la segunda parte, que es la refutación. La refutación, por favor, espero, le toca a Cefas, obviamente va a ir a tu argumento, y te solicito encarecidamente, Diego, que te vayas al argumento inicial de los 15 minutos, no a lo que vaya a decir Cefas a partir de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Vámonos. Perfecto. Cefas, inicias a hablar y te coloco el tiempo, nomás inicies el diálogo. Adelante. Ok, sí, listo, vámonos. No, pues pues la argumentación, pues ya vieron las contradicciones, ¿no? No estoy a favor ni en contra, ¿no? Y él mismo declara, pues, que no existe ninguna pastora en la Biblia, ¿no? Pero al mismo tiempo, al finalizar su argumento, dice que le tendría que mostrar, no lo tengo anotado, que Pablo prohibió pastoras. Pero yo le diría al señor, digo, sí, pues, ¿cómo? Si usted y yo sabemos que no hay. O sea, ¿qué le voy a negar algo que no existe? O sea, prácticamente, pues, o sea, yo diría, se acabó el debate, ¿no? Porque usted lo reconoció. Pero aún así tiene la valentía, ¿no? Vamos a llamarlo así, de tratarlo de defender con con las profetisas, ¿no? Y esto yo pienso que va a ser breve, ¿no? Porque, pues, en realidad, pues, fue lo que tocó fueron profetisas, ¿no? No, perdón, sí, dijo... Habló de Priscila y Apolos. Yo le vuelvo a preguntar, eso significa, y lo dije en mi explicación, ¿no? Lo hicieron de forma privada, como creyentes. No lo hicieron de una manera, dirigiendo una iglesia, un ministerio, como lo es un pastor. Yo le pregunto, entonces Priscila y Apolos eran, y su esposo eran pastores. Pues va a decir que no, ¿verdad? A menos que diga que sí. Cuando habla de 1 Corintios 14:34,
Perdón. 1 Corintios 14:34. Él dice que entonces, pues prácticamente está diciendo que Pablo se está refutando, ¿no? Porque dice que se callen aquí, pero que hablen del otro lado. Vuelvo y le repito, Diego, si el profeta, escuche, Diego, si el profeta significa que es pastor, entonces usted, Diego, lo que ustedes llaman en Efesios 4:11, los 4 ministerios, significa que usted por evangelista es también pastor. Y usted no lo va a sostener. El tema aquí a debatir es el pastorado femenino. No que si la mujer puede ejercer dones en la iglesia. Yo le pregunto, ¿el profeta ejerciendo el don en la iglesia significa que es pastor y dirige a la iglesia? Pues voy a decir que no, ¿no? Entonces, o sea, no sé para qué sacó a Priscila y a Apolo, sacó a ¿a quién más sacó, no? Pues a todas las, pero me busco aquí mis, ¿cómo se llama? A las hijas de, ay, perdón, ya los perdí. Perdón, ando con tos y todo dolorido. A las hijas de, voy a creer que no lo encuentro. A las hijas de Felipe, ¿no? Que eran profetizas. Y dice, ¿a quién le hablaban? ¿A quién le profetizaban? Pues sí, pues a la gente. Pero yo le pregunto, ¿eso significa que dirigían iglesias? ¿Como pastoras? Pues va a decir que no, ¿verdad? Entonces se caen sus argumentos. Todo lo que dijo acerca de las profetisas se va por los suelos. Ahora dice que el engendrar no es que solo la mujer engendra, ¿no? Pero si nos vamos al diccionario de la lengua española, ¿qué significa engendrar? Dicho de una persona o animal, dicho de una persona o de un animal, dar vida a un nuevo ser. Así de simple, ¿no? Entonces, pues no sé, no, a menos que ahora quiera ir en contra, ¿no? De lo que es los diccionarios y diga que no es válido. Entonces, cuando hablamos me parece que fue, permítame. Me parece que fue Gálatas 5, ¿no? No, Gálatas 3:28. Perdón, hermanito, ando malillo todavía, toda la cabeza siento que me tiene explotar porque está ahí. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, ok, porque todos sois uno en Cristo. No, ¿cuál fue el versículo donde dice, Gálatas 5 creo que fue, donde habla de que la mujer se salvará engendrando? Pues, ¿de qué está hablando? Sí, de engendrar hijos literalmente. Ahora, si usted dice que las mujeres engendran hijos espirituales, si está hablando espiritualmente, pues yo no sé cuántas madres usted tendría, ¿verdad? Espiritualmente, hasta la fecha no he visto ningún protestante que diga, oh, mi madre tal, mi madre espiritual tal, ¿no? Y yo creo que ni usted le diría a sus seguidoras ahí, a su gente, pues madre, ¿no? O madre espiritual, ¿no? Estarían como esta denominación que dice que el Espíritu Santo es mujer, ¿no? Pues prácticamente. Pero bueno, pues en sí, como les digo, ¿no? Cuando habló, me parece que de Hechos 6, dice, para servir a las mesas, ¿no? El señor Diego Sic dice que, entonces, ¿por qué estaban, ¿cómo se llama? ¿Por qué estaban evangelizando? Pues vuelvo y repito, el hecho de que evangelicen, pues no pasa nada, lo pueden hacer a 1, 2, 3 personas, hablar de la palabra de Dios. Usted lo puede hacer, yo lo puedo hacer, todos lo podemos hacer. ¿Significa que somos pastores? Pues claro que no, y yo le puedo hacer la pregunta directamente. ¿Significa que somos pastores? Y usted me va a responder un rotundo no. O sea, trató de mostrar versículos, mujeres del Antiguo Testamento, y pues de igual manera, ¿no? O sea, tampoco dice que fueron pastoras, ¿no? Y si quiere meter a mujeres líderes, pues resuélvame por qué Jesucristo no escogió ninguna mujer, a pesar de que tenía muchísimas a su alrededor. Pero, pues sí, o sea, en verdad no entiendo la postura del señor Diego Sic, que dice sí y luego no. O primero dice no y luego sí. Y quiere que dice, él tendría que demostrar que Pablo prohíbe a las pastoras. Pero señor, pues usted mismo está diciendo que no están, que no existen, no está escrito pastoras femeninas, pastores mujeres. Pues entonces, o sea, está peleando prácticamente con un muñeco de paja. ¿Qué más me dio? ¿Qué más versículos me dio? ¿Cuánto me queda? Vuelvo Eddie, ¿cuánto me queda más o menos? No veo. Pues sí, es eso, ¿no? Si hablamos, dice que la profetisa está Efesios, me voy rápido aquí otra vez, ¿no? Otra vez para que vean, para que pues ya se quite eso de la idea, el señor Diego Sic, ¿no? Dice Efesios 4:11. 2:30, Cefas. 2:30. Y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Entonces aquí vemos la diferencia de quién es quién. Ahora, si Diego Sic dice que porque ser profetas y profetizan, pues
pues son pastores, pues entonces el versículo tendría que decir, el mismo constituyó unos pastores, otros pastores, otros pastores, otros pastores y pastores, ¿no? Pues todos son pastores al final de cuentas, pero no es así, ¿no? Y Diego claramente entiende los diferentes roles que contienen, que pueden predicar, claro que sí. ¿Eso los hace pastores? Pues él mismo va a responder que no. Entonces, no sé, ¿no? También en Primera de Timoteo, me parece, déjenme ver, perdón. Sí, en Primera de Timoteo 3:15, ¿no? Yo le diría a él, ¿por qué se habla del hombre y no metió a la mujer, ¿no? ¿Por qué no dice? Pero es necesario que la obispa sea esposo de un solo hombre. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dice, no? ¿Por qué Pablo no se atreve, no? Entonces, cuando Pablo está hablando, ¿cuál fue? Perdón, en Primera de Corintios, perdón. Cuando Pablo está hablando en Primera de Corintios 14:34, 14:34, se está refiriendo a eso, se está refiriendo a qué. Está hablando de la congregación, pero ¿de qué manera? De una manera pastoral, que la mujer no puede ejercer dominio sobre los hombres de una manera pastoral. Pero si él dice que no, pues entonces prácticamente tendría chocando a Pablo contra el mismo Pablo, ¿no? Un minuto. Ok, y entonces pues el señor Diego Sic estaría defendiendo que hay pastoras femeninas, pero él mismo cuando inició su argumentación dijo que no hay ningún versículo. Y pues termina igual con lo mismo que me dijo, ¿no? Dice que para poder validar, no sé, mi punto, que le muestre que Pablo prohibió pastoras. Pues le repito, pero ¿cuáles? Si no existe, ¿no? Y usted me dio la razón. Yo sé que no le gusta que le diga esto, pero pues me dio la razón. No existe ni un versículo bíblico que diga pastoras o pastorado femenino. No existe. Y le pedí que me lo demostrara y me dio la razón cuando inició. Pero si todavía sigue en la negativa, que aquí, que allá, pues que me lo demuestre, que me dé un solo versículo, solo uno, de una mujer pastora en el Nuevo Testamento. Que sea pastora, no diácona, no profetiza, porque vuelvo y le repito, si eso significa que el diácono, no termino la idea, que eso significa que el diácono, el maestro, los evangelistas y los profetas, esos son sinónimos para usted de pastor, entonces Diego Sic, usted no es un simple evangelista, un simple predicador, es un pastor. Y lo va a negar rotundamente Diego Sic, estoy seguro. Gracias. Perfecto. Diego, al solo inicies el diálogo, inicia tu tiempo, adelante. Yo Muy cometí bien. un error cuando puse la mano aquí en el display que aparece aquí abajo de la lap, reseté el tiempo cuando llevaba 5 minutos cefas, pero lo bueno es que fue a los 5 minutos y le dejé los 5 minutos. ¿Sale? Te voy a dar unos segundos adicionales si lo necesitas sin problema. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Vámonos. Dale. Muy bien. Comienza el señor Cefas su argumentación. Dice, muy bien, que mostrar a una mujer pastora en la Biblia. Así comenzó su argumentación. Pues yo en ningún momento dije que estoy en 100% a favor. O sea, si yo trayera la postura de estar 100% a favor, entonces sí, ustedes estarían en todo su derecho de presionarme que yo le muestre un pasaje donde haya una pastora. Pero el hecho que no la haya, ¿lo prohíbe la Biblia? No, no la prohíbe. Entonces, luego él empezó a argumentar, a decir, y si él me trae como argumento de que Febe era diaconisa, etcétera, etcétera, entonces lo que traté de entender en eso es que también una diaconisa es una pastora. En ningún momento en mi argumentación yo dije que una diaconisa es una pastora, una profetisa es una pastora. En ningún momento yo aseguré y afirmé eso. Entonces, no sé por qué todo eso. Muy bien. Luego me menciona Génesis capítulo 1 y versículo 2, cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Claro, ahí está clarísimo que el hombre ejerce autoridad sobre la mujer. Y eso fue lo que expliqué con Primera de Timoteo 2:12.
A eso está hablando Pablo. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, pero no está hablando en el sentido ministerial. Está hablando en el sentido matrimonial. Ya en mi contrarrefutación, ahí sí voy a utilizar la frase, me dio la razón. Muy bien, entonces, ¿estamos en ese lado de acuerdo? Sí, el hombre es el que tiene que ejercer dominio sobre la mujer, pero no en el sentido ministerial, porque ya lo expliqué con Gálatas, que ahora en Cristo Jesús, en el sentido espiritual, ya no hay varón y ya no hay mujer. Pero algo también que me interesó cuando él mencionó Gálatas 3:26, me llamó la atención y lo apunté. Entonces decía él, si Diego va a traer como argumento de Gálatas 3:26 que ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay judío, entonces Diego va a permitir que venga un judío y lo pastoree. Sí, por supuesto que sí. Si este judío ha aceptado a Cristo, si este judío ha creído en el evangelio, por supuesto, ¿cuál es el impedimento? Y no solo el judío, también el griego, quien sea, mexicano, guatemalteco, no importa, que haya aceptado a Cristo, por supuesto, porque en Cristo Jesús las cosas cambian. O sea, me llamó la atención que dijo él. Entonces, si ese argumento, Gálatas 3:26 al 28, entonces ¿va a aceptar él a un judío como pastor? Claro, si ha aceptado a Cristo, si ha aceptado el evangelio. Muy bien. Luego también, a ver, ¿qué más mencionó? Apunté acá, primera de Timoteo 3:2. Creo que, a ver, ¿qué dice? Bueno, Timoteo 3:2, cuando Pablo estableció obispos. O sea, ya lo dije en mi argumentación. Es verdad, no hay. Por ejemplo, y aquí va a estar bueno. Por ejemplo, no hay evidencia de que diga la Escritura y Cristo estableció profetisas. No hay. Pero hay profetisas en la Biblia. ¿Qué hacemos con eso, señor Cefas? ¿Qué hacemos con eso? No hay, por ejemplo, en Efesios 4:11, y dice, y estableció profetas. No dice profetisas, pero hay profetisas. ¿Qué hacemos con eso, señor? El hecho de que no haya un texto que diga que estableció pastoras, pero tampoco hay un texto que lo prohíbe. En mi argumentación lo expliqué. ¿Quiénes podrían ejercer el pastorado? Aquellas personas que son idóneas, que han mostrado verdaderamente un servicio. Porque, ¿cuál es la función de un pastor? La función de un pastor es guiar a las personas. No es ejercer dominio sobre ellos. ¿Cuál es la función de un pastor? En el pasado, ¿cuál era la función de un pastor? La función de un pastor era cuidar las ovejitas, que las ovejitas tuvieran su alimento, su pastito, y velar por ellos para que no venga ningún animal feroz que los arrebate. Esa es la función de un pastor. No es ejercer autoridad sobre la gente y aquí yo soy el mandamás. No. En el sentido espiritual, de la misma forma, ¿cuál es la función de un pastor? Bueno, instruir a las personas, velar por ellos, encaminarles en el camino del evangelio, encaminarles el camino a Cristo. Entonces, aquí eso de que no puede ejercer autoridad sobre el varón, no califica en el sentido espiritual, porque aquí, en Cristo Jesús, ni uno es más que otro. Todos somos uno en Cristo y todos estamos para servirnos. Esa es la función de un pastor. Entonces, si hablamos de autoridad y querer traerlo al sentido espiritual, aquí no funciona. Cuando Pablo dice en 1 Timoteo 2:12, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, está hablando en el sentido del matrimonio, de la vida cotidiana. Muy bien, ¿qué más trae? Bueno, él mencionó Hechos 28:9, no tiene nada que ver, no era Hechos 28:29. Era Hechos 21:8, las 4 hijas de Felipe. Así que yo estaba ahí. ¿Qué quiere decir 28:9? No tiene nada que ver. Corrijo eso, ¿verdad? Es Hechos 21:9, donde Pablo habla de que estuvo en la casa de Felipe, el evangelista. Repito, si 1 Corintios 14:34 habla, porque este es el pasaje que utilizan los que se oponen tajantemente al pastorado femenino,
utilizan 1 Corintios 14:34, dice que las mujeres callen en las congregaciones. Yo jamás dije que jamás enseño que Pablo se contradice. Por eso hay que entender los pasajes, porque luego en 1 Corintios 11:5 dice, y toda mujer que profetiza. ¿Y a quién le profetiza? A la gente. Entonces, no, ningún pastor, ningún teólogo me puede refutar a mí con 1 Corintios 14:34, porque si estamos agarrando tajantemente que tienen que callar en las congregaciones, ¿qué hacemos entonces con esas profetisas? ¿A quién cree usted que le profetizaban? Repito, como dije en mi argumentación, a los árboles, a los animales, a las casas. Obviamente le profetizaban a los hermanos, a la iglesia. Entonces, Pablo no se está contradiciendo. Pablo lo que está poniendo orden en una iglesia que había mucho desorden. Y dice, y también le dice a los profetas, si no hay intérprete, callen. Y seguramente las mujeres hablaban mucho. Y también dijo usted, aprovechando, callen. Pero en ese contexto, en esa iglesia, en ese desorden que había en esa iglesia de Corinto, no había orden. Muy bien, ¿qué más? Vamos a ver qué más dijo el señor Cefas. Y me llamó la atención cuando dijo él que... no, yo creo que esto ya fue en su argumentación. No puede tocar esto. Creo que eso fue en su argumentación, en su refutación, entonces no puede tocar esto. Lo voy a tocar en la contrarrefutación. Creo que ahí la dejo nada más. Ahí la dejo. Muchas gracias. Te quedaba 1 minuto 30. Ok, perfecto. Voy a cambiar el tiempo. Quedan 5 de contrarrefutación. Ahora sí se van a todos los argumentos, tanto de la tesis y la refutación o la respuesta a la tesis. Cefas, 5 minutos desde que hables. Adelante. Ok, sí. Vámonos rápido. Espérense. Perdón, es que lo anoté aquí. Ok. Vuelvo a repetir, Diego, ¿no? Dice que no está 100% a favor. Bueno, pues ya se tendría que haber terminado el debate, ¿no? O sea, si no está 100% a favor, pues ya se acabó. Pero sigue infiriendo con las profetizas. Él dice, el hecho, escuchen las palabras de Diego Sic. Esto me parece fascinante. Dice, el hecho que no haya prohibición de pastoras en la Biblia, o sea, que no diga prohibido que las mujeres pastoreen, y no esté literal. Bueno, pues entonces el señor Diego Sic pues ya nos dio la razón entonces, ¿no? Entonces cuando usted debata el bautismo de bebés, la Asunción de María y dogmas católicos, pues nosotros les decimos, ¿dónde dice que no se bauticen los bebés? Si usted aquí lo aplica, bueno, pues aplíquelo también a nuestros dogmas, ¿no? Y acéptelos. Dice, si no lo prohíbe la Biblia, le tengo que demostrar que lo prohíba. Pues entonces yo también le digo, búsqueme un versículo donde prohíba el bautismo de bebés, donde prohíba la Asunción de María. Y pues todos parejos y todos felices, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que cuando ellos debaten temas católicos, pues se ponen a la defensa, ¿no? Y cuando les toca defenderse, pues se ocupan de todo, ¿verdad? Y no hay problema, no importa que no esté, ¿no? 1 Corintios 14:34, vámonos para allá, para de una vez pues despedazarle lo que acaba de decir. Dice que Pablo está hablando del matrimonio. Señor Diego, sí, le pregunto, en 1 Corintios 14, del 1 al 30, ¿en cuál acaba el 40? ¿Se está hablando del matrimonio aquí en algún momento? Pues claro que no. ¿Y qué dice? Como en todas las iglesias de los santos. ¿De qué se está hablando? En la iglesia de la congregación, señor Diego Sic. Lo que acaba de decir no tiene sentido. Usted le trata, claro, porque está pues limitado, ¿no? Dice que nadie se lo puede refutar. Se lo estoy refutando. 1 Corintios 14:34. Es más, le hace todo el capítulo. ¿Cuándo se está hablando de la mujer y el hombre como matrimonio? Tenemos cartas paulinas diferentes que hablan del matrimonio. Aquí no se está hablando del matrimonio. No sé de qué está hablando el Señor. Entonces, pues queda fácil y refutado, ¿no? Dice el 32, dice, como en todas las iglesias de los santos. ¿De qué se está hablando? En la iglesia, señor Diego Sic, en la congregación. Ahora, la confusión del señor Diego Sic. Entonces, la profetisa, ¿qué va a hacer? Entienda, señor Diego Sic, por qué Pablo en el 34 está hablando en un sentido pastoral. ¿Por qué? Porque hay profetisas, sí, pueden hablar a la congregación, sí. Puede el evangelista, la evangelista o quien sea puede hablar a la congregación, sí. ¿Eso significa que son pastoras y dirigen una iglesia? No. Y le hago la pregunta a usted y usted me va a responder un rotundo no. Entonces, ¿qué está defendiendo, señor? Yo no sé. La verdad, yo no sé qué está pastoreando. Perdón, ¿qué está defendiendo? Ahora bien, habló de los judíos.
Le dije, entonces un judío pues en cualquier momento puede llegar y pastorearlos, ¿no? Dijo que sí, pero si se convierte a Cristo, Señor, si se convierte a Cristo, pues ya no es judío, dejó su religión. No le digo, señor, digo sí. Entonces, si lo quiere aplicar y validar con que todos tienen los mismos roles dentro de la iglesia del Señor, pues tendría que demostrarme cómo Jesucristo, pues ¿por qué Jesucristo no escogió ninguna mujer para llevar un ministerio? Pero bueno, ¿no? Y estaba rodeado de muchas mujeres. Y vuelvo a repito, ¿no? Dice que él sí puede aceptar a un judío a que se convierta en pastor y le predique, ¿no? De repente, pero si se convierte a Cristo, pues si se convierte a Cristo, pues ya no es judío, señor, ya se convierte en cristiano. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más dijo el señor? Dice que Efesios 4:11, fíjense nada más. Pues, lamento decirlo, pero el señor Diego sí me va a dar la razón. Efesios 4:11 dice... y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, dice profetas. Vamos a llamarlo en masculino, ¿no? Pero no dice profetizas. Pero sin en cambio dice Diego sí que existen las profetizas. Oh, bueno, entonces yo le pregunto a Diego sí, dice que constituyó apóstoles. Pues también hay apóstolas. Pues hágale, me muestra unas apóstolas en la Biblia, ¿no? Y pues, ok, y se cae su argumento, ¿no? Porque él mismo no creo que piense o ahora defienda las apóstolas femeninas, ¿no? Ya sería un mega pacatazo el señor Diego Sic. ¿Qué más dijo? Permítanme. Vuelvo y repito, el hecho de que mencione profetizas, si el señor Diego Sic vuelve a decir que las profetizas, por hablar en la congregación, son un sinónimo de pastorado, porque es lo que está defendiendo el pastorado femenino. Si es un sinónimo, pues entonces él también es pastor, ¿no? O sea, los maestros y todos los que están en Efesios 4:11, pues todos son pastores, ¿no? No hay diferencia. El hecho de que una mujer, ya le dije, que el hecho en la defensa, en contra del pastorado femenino, no decimos que las mujeres estén limitadas a los dones de Dios. Pero eso quiere decir que esto, que la profetisa pueda dirigir una iglesia. Pues claro que no. Ahora, ok. Finaliza el argumento. No, yo creo que ya, sí. O sea, la profetisa, puede profetizar, claro que sí. Dice que si árboles o a perros o animales, ¿no? Pues obviamente que a los hombres, pero le pregunto nuevamente, ¿la profetisa es sinónimo de pastora? Ahí queda en el aire la pregunta. Cabe mencionar que es una pregunta retórica, no está obligado a contestar Diego sí. Sí, claro. Ok, Diego sí. 5 minutos, desde que comienzas a hablar, adelante. Perdón, discúlpame, después de esto yo ya no puedo hablar, ¿verdad? No. Ok, ya vamos a las preguntas, ¿verdad? Ok, perfecto, perdón. Muy bien, comienzo. Ya que el señor Cefas, a cada rato escucho que él está argumentando y pretendiendo decir que yo he dicho, no señor, yo jamás he dicho que las profetisas son pastoras, jamás, nunca he dicho eso, o sea, espero que ya no me lo vuelva a repetir y espero que no haga una pregunta y que no tire una valiosa pregunta a la basura, porque yo nunca he asegurado tal cosa. Yo no he dicho, como aquí hay profetisas, esas son pastoras. Jamás he dicho que la profetisa es pastora, solo estoy trayendo estos argumentos para derribar los argumentos que traen los que se oponen tajantemente a las pastoras, trayendo 1 Corintios 14:34 y 1 Timoteo 2:12. En ningún momento yo estoy diciendo que una profetisa es una pastora, que una diaconisa es pastora. Jamás yo he asegurado tal cosa. Muy bien. Cuando me llamó la atención cuando él en su refutación habló de engendrar. Ahora sí voy a utilizar esta frase, usted me dio la razón. Ok. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, no está hablando en sentido espiritual, está hablando en sentido normal de engendrar hijos. Entonces usted me está dando la razón que Primera de Timoteo 2:12 está hablando en el contexto matrimonial. Ahora sí yo lo digo con toda certeza, señor Cefas me dio la razón. Primera de Timoteo 2:12 no está hablando de una enseñanza ministerial, está hablando en el sentido matrimonial, porque si usted dice que el versículo 15 es en sentido
natural de engendrar hijos. Entonces, el contexto está hablando de un matrimonio. Me dio la razón. Muy bien, ok. Pero también lo que me llama la atención es que él dijo que Miriam recibió lepra porque quería ponerse a la altura de Moisés en el sentido de autoridad. No, le recuerdo que el error de Miriam fue haber criticado y murmurado que Moisés haya tomado una mujer cusita. Entonces murmuraron en contra de Moisés, como esas mujeres, ¿verdad? Tú ya sabes que se meten, que a mí no me gusta la mujer. ¿Qué te importa? Es mujer de tu hermano y es el gusto de él. Pero ahí estos que eran intrometidos, se metieron en la vida privada de Moisés y ahí, que por qué Moisés agarró a mujer cusita. Entonces ahí no tiene nada que ver con ministerio. Ahí a ellas, esta mujer Miriam, se hizo leprosa por haber murmurado en contra de Moisés. Muy bien. Vamos a ver qué más dijo él. Bueno, dice, el hecho, y esto me llamó la atención, me gustó, porque él dice, bueno, entonces ahora en nuestros siguientes debates, ya que no hay un pasaje que lo prohíba y que no lo mencione literalmente, entonces ya ustedes no deben exigirnos pasajes de los dogmas de María, de bautismo de bebés. Bueno, le recuerdo, mi estimado, yo sé que no es el tema, pero lo que pasa que en ese sentido sí hay pasajes muy contundentes cómo se debe de ser el bautismo. Ahí sí hay pasajes, mi estimado. Hay pasajes. Ok, no hay pasaje que prohíba que dé luz verde al pastorado, pero tampoco hay pasaje que lo prohíbe. En cambio, los dogmas marianos de bebés, bueno, sí hay pasajes muy tajantes en ese sentido. O sea, ya que usted lo mencionó, pues obviamente tengo que tocar el tema, ¿verdad? Muy bien, le recuerdo, señor Cefas, que yo jamás dije que 1 Corintios 14:34 tiene que ver con matrimonio. ¿De dónde sacó usted eso? Para la próxima, yo le recomiendo que usted prepare lápiz y papel para que apunte, porque la mente nos falla. Por eso yo siempre traigo lápiz y papel en un debate. En ningún momento yo dije que 1 Corintios 14:34 está hablando de matrimonio. Siempre le dije que es el desorden que había en esa iglesia de Corintios. Cuando Pablo dijo, callen, mujeres, callen en las congregaciones. Jamás dije yo que está hablando en el sentido matrimonial, sino en un desorden. Ok, él dice, tendría que probarnos entonces una apóstola. El título no, pero la función sí, señor Cefas. Claro que le puedo probar, porque apóstol, ¿qué significa enviado? Tenemos entonces a Priscila. ¿Qué hizo Priscila? Un enviado. ¿A qué? A predicar. El título no, pero la función sí. ¿Cuál es la función de un enviado? Ir a predicar el evangelio, o a menos que me diga Priscila no predicó el evangelio. Muchas gracias. Tiempo. Preguntas y respuestas, 1 minuto para argumentar, 3 para responder, 3 refutación. Cefas, tu primera pregunta, adelante. Híjole, creo que ni la preparé. Ok, primera pregunta, señor Diego Sic. ¿Dónde en el Nuevo Testamento se ve a una mujer ejerciendo un rol de pastora sobre una iglesia? Un versículo, por favor. Voy. Por eso le dije en mi argumentación, si usted prestó atención, si usted prestó atención, yo nunca afirmé que hay pastoras explícitas en la Biblia. Yo dije, no, aquí yo vengo a defender el por qué no hay una prohibición. O sea, no le voy a dar ningún pasaje porque yo jamás dije que hay evidencia. Jamás dije eso. Si yo hubiera dado en mi argumentación, le voy a mostrar evidencias que hay pastoras, entonces su pregunta sería válida. Yo jamás afirmé que hay evidencias. Vine a defender el por qué no estoy en contra. Esa es mi respuesta. Perfecto, Cefas. No, pues ahí está, ¿no? Una sola pregunta bastó para la gloria de Dios, ¿verdad? Yo lo digo que... Pues entonces, para que hablo en todo este minuto, ¿verdad? Que estuvo hablando. Si él mismo dice que no hay, ¿no? Bueno, pues pues nada, pues acabó. Yo sé que no le gusta que le diga, pero pues me dio la razón, señor Diego, sí.
Me dio la razón. Pues nada, pues ya, ¿no? Yo creo que ya aquí deberíamos terminar todo. Dale. Diego, sí. Un minuto para su pregunta. Cefa ya la hizo. Le toca su turno. Adelante. 20 segundos. Muéstreme un solo pasaje, uno solo, que prohíba el pastorado a la mujer. ¿Sí o no? Adelante. Cefas. Ok. No lo hay porque no existe el pastorado femenino como él mismo declaró. Gracias. Diego, sí. Pues a esas vamos. Yo no le pude probar un pasaje donde haya pastoras, tampoco él me pudo probar un pasaje donde se prohíbe. Entonces, ¿cómo hacemos? Estamos igual, Señor. Gracias. Sencillo. Ok. Cefas. Segunda pregunta. ¿Cuántas preguntas son? 3, ¿no? Tres. Ok. Llevas tu segunda. Dale. No sé. El señor Diego sí que, ¿por qué en 1 Timoteo 3, 1 en adelante, los requisitos es para obispos, pastores y explícitamente se habla de marido de una sola mujer y no mujeres, esposas de un solo hombre? Diego. Bueno, una vez más le repito y le contrarrepito, no hay un texto en la Biblia que diga que Pablo estableció obispas, presbíteras. Acá, ya lo mostré en mi argumentación, suficiente argumento bíblico que siempre fueron establecidos hombres. Pero el hecho de que no haya una evidencia de que no se estableció mujeres como pastoras, pero tampoco hay un pasaje que lo prohíba, porque usted no lo ha podido hacer ni lo va a poder hacer. Entonces, por eso mi postura fue venir a demostrar por qué no estoy tampoco en contra. Tampoco estoy en contra porque los argumentos que se da siempre, que son los más utilizados, ya los expliqué. Entonces, ya le dije en mi entrada que Pablo siempre puso varones en este cargo. Esa es mi respuesta. Cefas. 3 minutos. ¿Qué me toca? Me perdí. Refutación. Oh, lo que dijo él. Pues ahí está, ¿no? Pues ahí está, pues nos damos cuenta que a Dios a quién escogió. A hombres. A hombres. Jesucristo tuvo mujeres a su alrededor. ¿Y a quién escogió? A hombres. El hecho de que existan profetisas, prediquen y hablen, ya sea de manera singular o qué sé yo, a la iglesia, no en una manera grupal, no significa que sean pastoras y que dirijan una iglesia. Ya le dije, no se prohíben los dones. Nosotros no prohibimos los dones a las mujeres. O sea, entonces, pues él mismo lo dice, ¿no? O sea, él mismo está de acuerdo que no existe ningún versículo que hable del pastorado femenino. Y pues ya, ¿no? Pues, ahora sí que, ¿qué más le podría decir, no? Si ya me dio la razón. Ok. Diego. Muy bien. Segunda pregunta. Muy bien, pregunta. Ya que usted trajo en su argumentación 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Trajo en su argumentación. Pregunta, Cefas. Cuando dice el versículo 12, no permito a la mujer enseñar. Esa frase enseñar está hablando netamente en el sentido ministerial o en el sentido sobre el varón en cuanto a la vida cotidiana, al matrimonio, qué sé yo. Entonces, pregunta, esa frase, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, ¿es en el sentido espiritual, ministerial o en qué sentido? Lo escucho. Perdón, ¿qué versículo fue? 1 Timoteo 2, 1 dijo. Timoteo 2:12. Dejemos que busque el texto. ¿Sale? Ok. Déjame lo busco, permítame tantito. Oye. Ay, creo que me va a salir. Ok, ya. Déjame ver.
Esta primera de Timoteo 2:12, aquí está, perdón, dice, andaba yo en otro lado. Porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ok, ¿cuál fue la pregunta? Discúlpame, perdón, Diego, sí, discúlpame. Muy bien. En tu argumentación trajiste ese pasaje. O sea, ahí argumentando de que la mujer no puede ejercer pastorado, trajiste eso. Mi pregunta es, cuando Pablo dice a la mujer no permito enseñar, me quiero más enfocar en la palabra enseñar. En ese sentido, enseñar, ¿está hablando en el sentido espiritual, ministerial o en qué sentido? Ok, listo. En el capítulo 2, podemos leer el capítulo 2 de Timoteo, comienza dando instrucciones, ¿no? Para la oración pública, incluso el título lo dice, ¿no? Luego, las normas del comportamiento para las mujeres en ese mismo entorno, y pues prácticamente indica Pablo que está regulando pues la conducta de la asamblea, ¿no? Ahora, no de la vida general cotidiana, porque el verbo que se ocupa enseñar, pues viene del griego dikastein, y eso significa ejercer autoridad, ¿ok? Son términos técnicos de liderazgo doctrinal. Enseñar en este contexto que utiliza Pablo en la carta de Timoteo es transmitir doctrina oficial y no simplemente hablar, instruir, pues no sé, en cualquier otro motivo que usted le quiera poner. Habla de no ejercer una autoridad sobre el hombre, o sea, que implica un gobierno eclesial. ¿Ok? No una interacción común en el hogar, o no sé, ¿no? Porque para Diego Sick, pues todo lo que dice Pablo acerca de las mujeres es para su hogar, ¿no? Entonces, pues ya Pablo no estaría hablando de lo que es la palabra de Dios, sino en su hogar, ¿no? Miren, muchachos, sean así, así. Y sabemos que hay otras cartas doctrinales que hablan, cartas, paulinas, como dicen algunos de ustedes, cartas paulinas que hablan específicamente del comportamiento de la mujer en su hogar. Con eso termino. Yo hablando como menso y tenía el micro apagado. Diego, sí. Muy bien. Ahí te quedó tu respuesta. Le toca ahora la pregunta a Cefas. No, tengo que refutar eso. Perdón. Es cierto. Refutación. Dale. ¿Qué pasó, Eddie? Muy bien. No, es que mira. No es mentira, mira. Aquí voy, mira. ¿Sale? Se me olvidó poner la X. Dale. Muy bien. Mi pregunta fue, ya que en su argumentación, Cefas trajo primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, insinuando que ahí está el pasaje que prohíbe que la mujer sea pastora. Entonces mi pregunta fue, cuando dice Pablo, ¿por qué no permito a la mujer enseñar? ¿Está hablando en sentido ministerial, espiritual o en la vida cotidiana? Y él afirmó que tiene que ver en el sentido ministerial, en la vida espiritual, en la iglesia. Eso lo afirmó. Pero si vamos al griego, la palabra enseñar es didasko. Didasko dice enseñaba, enseñando, enseñar, para enseñar. O sea, instruir, enseñar, aprender. Bueno, entonces, a partir de ahora, mi estimado, todas esas mujeres que enseñan, no voy a mencionar nombres por ética, pues dígale que cierran sus canales. Que cierren sus canales, porque si tomamos tajantemente este pasaje de primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, ninguna mujer puede enseñar en el sentido ministerial. Ninguna mujer, ninguno, sino a estar con el zíper cerrado, como decimos aquí en Guatemala. Así que, mi estimado, ahorita terminando este debate, dígale a todas sus hermanas católicas y las que están comentando acá que nunca más agarren una Biblia y enseñen. ¿Por qué? Porque tiene que estar en silencio. Así dice el pasaje, aprenda en silencio. Ahora sí, yo digo con toda razón, usted me está dando la razón en este debate. Muchas gracias. Perfecto. Cefas, tu pregunta. Ok, perfecto. Vamos a ver si es cierto. Ya le dije que el hecho que la mujer... voy a formular mi pregunta y después le voy a hacer la pregunta, ¿no? Le comenté al señor Diego Sick, le dije, el hecho de que la mujer hable en la congregación no significa... Por ejemplo, mi hermana Betty. Si mi hermana Betty enseña, ¿significa que es pastora? Le hago la pregunta al señor Diego Sick. Si una mujer enseña en la congregación,
significa que es pastora, señor Diego Sig, sí o no, y por qué. No, claro que no. En ningún momento, a menos que usted me tiene que probar que durante todo este debate yo he afirmado que una mujer maestra es pastora. Jamás he dicho tal cosa. Que una mujer profetiza es pastora, en ningún momento. Estoy trayendo estos pasajes porque son estos pasajes que ustedes, los que están en contra del pastorado femenino, utilizan como argumento para enseñar, para pretender decirnos: aquí está el argumento, que la mujer no puede enseñar. Por esto yo traigo estos pasajes. En ningún momento yo he dicho que una maestra mujer es pastora. Nunca he dicho eso. Que una profetisa es pastora, o a menos que me saque usted del video hoy, como siempre le gusta hacer, que yo haya afirmado en todo este debate que maestra es sinónimo de pastora, profetiza es sinónimo de pastora. Jamás lo he dicho. Ahí la dejo. Perfecto. Refutación Cefas, 3 minutos. Adelante. Pues ahí está, ¿no? Siento y lamento decirlo, señor Diego Sig, pues me dio la razón, ¿no? Nosotros no estamos en contra de que la mujer predique. El tema es el pastorado femenino. El predicar la hace pastora. Me dio la razón, señor Diego Sig. Entonces, ¿por qué vamos a prohibir a Betty? ¿Por qué vamos a prohibir a mujeres a predicar? Ya le dije que no estamos en contra de los dones, pero eso no significa, y usted me da la razón, señor Diego Sig, que no significa que es pastora. Así de simple, no llevo una iglesia. Se acabó, se mató el señor Diego Sig. Quiso prohibir a predicar a mi hermana Betty, que una vez que termine el live, supuestamente les diga a todos: ya no pueden predicar. Por el amor de Dios, señor Diego Sig, si estamos hablando de pastorado femenino, ellas pueden predicar lo que quieran. ¿Eso las hace pastoras? No, usted me da la razón. Pues gracias. O sea, ¿qué más quiere, señor? Todavía aquí me está escribiendo en el chat: adiós, Betty. ¿Cuál adiós, Betty? Pues si el señor mismo está diciendo, está defendiendo el pastorado femenino, y él mismo dice que el predicar no significa que sea pastora, pues entonces, muchas gracias, hermanos. Esto fue de bendición. Diego, pregunta. Mi última pregunta es esta. Vaya a su Biblia, porque a mí me gusta preguntar con la Biblia. Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. Vemos acá que siempre está hablando en término masculino. Pregunta, señor Cefas. El hecho de que acá no menciona que haya profetisas, ¿hay o no hay profetisas en la iglesia? Repito, pregunta. Diego, disculpe que interrumpa. ¿Usted dijo 2:12:28? Primera de Corintios 12:28. Primera de Corintios 12:28. Okay. Muy bien, mi pregunta es esta. El hecho de que aquí no mencione que Dios haya establecido profetisas, porque no dice el pasaje y Dios estableció profetisas, no existe. El hecho de que no diga que haya profetisas, ¿hay sí o no profetisas en la iglesia primitiva? Adelante. Ok, perfecto. ¿Le respondo? Dale. Ok, perfecto. Vamos a hacer directos con el señor Diego Sig. Aquí dice habla en masculino. Vamos a decir que habla en masculino, ¿no? En el 28. Ahora, dice profetas. También dice que hay profetisas. Claro que sí, nadie lo está negando. Ahora yo le pregunto al señor Diego Sig, ¿dónde están las pastoras? Deme el versículo de las pastoras para poder argumentar lo mismo que está diciendo aquí. No va a poder el señor Diego Sig. Tiene 66 libros para demostrármelo. Y no ha podido. No ha podido el señor Diego Sig. Ahí dice profetas, del otro lado dice profetisas. Claro que sí. ¿Acaso negué que no hay profetisas? Claro que no. Ahora yo le pregunto, ¿dónde están las pastoras? Para que pueda argumentar de la misma manera que lo hizo con las profetisas. No existe. No va a poder el señor Diego y te va a ir así con los brazos cruzados. Gracias. Perfecto. Diego. Muy bien. Sencillo. ¿Por qué hice esta pregunta? Claro, el debate es pastorado, no profetizas. Pero ¿por qué hice esta pregunta? El hecho de que no haya un pasaje que diga que Dios, Pablo o Cristo haya establecido profetizas, no quiere decir que no las hay, las hay. Entonces,
Yo ya dije mi postura, no estoy a favor ni en contra, porque tampoco hay un pasaje que lo prohíbe, tampoco hay. El hecho de que no haya un pasaje que diga y hay pastoras, eso no significa que sea prohibido, porque nadie, absolutamente nadie puede traerme un pasaje y que diga que es prohibido que una mujer ejerza el pastorado. No existe el pasaje. Recuerden, porque ya es la última, termino. ¿Cuál es la función de un pastor? La función de un pastor es velar por las ovejas, velar por la feligresía, enseñar, instruir y cuidar de ellos. Ese es el trabajo de un pastor. Entonces, ¿cuál es el impedimento que una mujer no lo pueda hacer? El hecho de que no hay un pasaje que encontremos explícitamente y que diga una pastora. ¿Cuál es la función? Así como argumenté en mi entrada, cuando los varones se acobardan, cuando los varones no toman el liderazgo, Dios, porque es Dios el que permite todo. Fue Dios el que permitió que empezó una mujer llamada Hulda a profetizar, porque no habían hombres de plano profetizando. Fue Dios el que permitió que se levantase una mujer, Débora, para gobernar al pueblo de Israel. No me diga que esto no es autoridad. No me diga usted que una mujer que gobierna no es ejercer autoridad. Obvio que sí. ¿Por qué tuvo que permitir Dios? Porque cuando los hombres se acobardan y no aceptan el desafío, Dios tiene que permitir que una mujer se levante, y es justamente lo que pasa el día de hoy. Muchos varones que no aceptan, y Dios tiene que permitir que una mujer se levante a liderar. O sea, usted no me pudo probar un solo pasaje que lo prohíbe, entonces estamos igual. Gracias. Gracias por todo. Perfecto, finalizamos. 3 preguntas cada uno. Despedida, Cefas. Sí, no puedo hablar nada del debate, ¿verdad? Conclusión a lo que quieras decir. Siempre y ¿Sí cuando ¿sí puedo hablar del debate o no? De lo que pasó. Señor Diego, ¿sí? ¿Puedo hablar de eso? Sí, yo no tengo ningún problema. O nos despedimos así, sin nada más. En honor a la verdad, Bueno, ahí está el árbitro. Pregúntele al árbitro. Perdón. Haz el generalizado de lo que viste tú en tu percepción en el debate. Sí, no, pues soy breve, ¿no? Pues el señor Diego sí, pues nos dio la razón, ¿no? No hay ningún versículo. Y al final de cuentas también diciendo que estamos igual, ¿no? Pero pues si ese es su argumento, pues vuelvo y le digo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los dogmas marianos y el bautismo de bebés? Entonces ahora les vamos a decir, muéstrenos que lo prohíbe. ¿Y qué va a hacer él? Lo va a tener que aceptar. ¿Por qué? Porque pues él acepta que el pastorado femenino, pues no hay una prohibición. Entonces, porque no hay provisión, lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, porque no sé, porque no hable porque no prohíba, qué sé yo, no sé, ir a conciertos, que diga la Biblia literalmente, no vayan a conciertos, pues entonces vamos a ir, ¿no? Porque la Biblia no lo dice. Y así, ¿no? O sea, esa posición a mí, ese argumento me parece muy, muy, muy débil, ¿no? El decir que le muestre que está prohibido. Pero bueno, en fin, nada, al final de cuentas, pues dijo que Débora tenía un liderazgo, pero pues vuelvo y le pregunto, una pregunta al aire, ¿no? Preguntaría yo, ¿ese liderazgo pues fuera, eso hacía Débora pastora? ¿Dirigía, participó del culto levítico? Pues claro que no, ¿verdad? Entonces ahí se derrumba ese argumento, ¿no? Que Débora, claro, el Señor la levantó, pero no participaba del templo, como los pastores ahora, prácticamente, o sea, entonces, pues bueno, no hubo una defensa clara. No hubo versículos y pues nada, para la gloria de Dios, hermanos. Amén. Evangelista, igual según tu percepción sobre el debate. Muy bien, yo sigo en mi postura. O sea, yo vine a defender o vine a explicar por qué no estoy a favor ni en contra. Yo estoy en neutro. O sea, eso lo he dicho desde un principio. Si yo estuviera 100% a favor, entonces yo sí tendría la carga de la prueba enseñar que hay un pastorado femenino en la Biblia. Pero como yo estoy en neutro, di mi argumentación, el por qué no estoy a favor ni estoy en contra.
di mi argumentación y no tengo por qué redundar otra vez. Entonces, no hay ni un solo pasaje que lo prohíba. Ok, bueno, obviamente tengo que tocar esto porque él lo volvió a tocar. Entonces, la próxima vez que tengamos un debate con ustedes, el hecho de que la Biblia no prohíba X cosa, entonces es válido hacerlo. El detalle es que hay evidencias que sí Dios lo prohíbe. Dios lo prohíbe. Muchísimas cosas, obviamente no quiero entrar en detalles porque no es el debate. Entonces, el día de hoy fue acerca del pastorado femenino. Expliqué y reexpliqué. ¿Cuál es la función de un pastor? Enseñar, velar, cuidar. Una mujer, al ejercer esta función, ¿está en pecado? ¿Es pecado instruir a una congregación? ¿Es pecado velar por una congregación? Porque esa es la función de un pastor. La función de un pastor es velar, cuidar la feligresía, enseñarles. Pregunto, ¿es pecado ejercer esta función? Velar por el pueblo, enseñar al pueblo, instruir al pueblo, encaminar al pueblo al camino de Dios. ¿Es pecado esto? Pues denme el pasaje donde ejercer todo este servicio es pecado. De ninguna manera. Es todo. Muchas gracias. Perfecto, este fue el debate de hoy. Cefas, despedida. Diego, Cefas, primero. Sí, nada, a todos hermanos, gracias por acompañarnos en el canal de Diego y en mi canal, en el canal de Eddie. Muchas gracias, Dios los bendiga. Bendiciones. Diego. Bendiciones a todos. Muchas gracias a los que estuvieron. Que tengan una buena noche. Gracias por estar acá y gracias por el respeto. Por favor, cada día les digo, respeto, siempre mostremos todo eso. Muchas gracias, Eddie, por moderar. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Espero haya sido de tu agrado y que veas que no tengo nada en contra. Fui lo más imparcial. De hecho, ni hice comentarios de nada, ¿eh? No hay problema. Gracias, Eddie. Gracias, Cefas. Saludos. Bendiciones. Amados hermanos, váyanse al like de Cefas para los argumentos. Muy bien.